Buenas tardes para todos, bienvenidos a los internos nuevamente a otra clase de este curso, de esta edición virtual del curso de reanimación. El día de hoy vamos a hablar de los cuidados posparo. A cargo de esta presentación van a estar nuestro equipo de intensivistas de los cursos, tanto Leonardo Sande como Sebastián Mendaña. Así que bueno, como siempre, una vez concluida esta clase, se va a subir a EVA, va a quedar grabada. Y cualquier consulta que vayan teniendo, les pedimos que la pongan en el chat, o si se les ocurre posteriormente, me escriban a EVA que yo las transmito enseguida, ¿bien? Ahora sí, Sebastián, si querés compartir, estás habilitado. Bueno. Cuando me digan, cuando quieran, arranco. Dale nomás. Bueno, la idea de hoy es hablar de lo que son los cuidados posparo. Y para hablar de los cuidados posparo, una forma de encararlo es hablar de lo que es el síndrome posparo cardíaco, que es un concepto relativamente nuevo. La primera vez que se habló del síndrome posparo como tal fue en 2008 en una editorial. Y bien, como el nombre lo dice, justamente son el conjunto de normalidades que se desarrollan luego de la resucitación del paro cardiorrespiratorio. ¿Qué involucra el síndrome de posparo? Bueno, involucra las siguientes 4 cosas, que son la causa del paro, la disfunción neurológica, la disfunción miocárdica y lo que es la injuria por isquemia reperfusión sistémica, que son 4 cosas que se pueden encarar de forma separada, pero que tarde o temprano terminan enredándose, involucrándose la una con el otro, tanto para lo que es la toma de decisiones y lo que es el pronóstico del paciente. Sobre el síndrome posparo, algunas generalidades: la mortalidad temprana en el síndrome posparo, esto es en las primeras 24 horas, ocurre por shock refractario, disfunción multiorgánica, que es lo que vamos a hablar más adelante, y la mortalidad tardía viene dada por lo que es la injuria neurológica. También hay que tener en cuenta que el síndrome posparo puede estar presente tanto en los 4 ítems, como faltar alguno de ellos, o incluso estar ausente, y esto va a depender de varias cosas, por ejemplo, la causa del paro, lo que fue la reanimación y la duración de la reanimación, y las comorbilidades del paciente fundamentalmente, por lo cual, como ya había dicho, puede o no estar presente, o estar presente y ser bastante florido. La presentación básicamente se va a basar en lo que son las recomendaciones de la guía de la AJA, que las últimas publicadas, si bien tienen un par de años, bueno, fueron las últimas guías que juntaron y hicieron recomendaciones. Son estas, que están disponibles en internet. Y bueno, empezando con lo que es la causa del paro, a forma grande, como un esquema grande, como causa del paro tenemos lo que son las causas coronarias y las causas no coronarias. Si bien hay otra presentación sobre causas de paro, hacer algunas menciones sobre esto. En cuanto a las causas coronarias, puede ser por un síndrome coronario agudo con elevación del ST, se reanimó al paciente, se ve el electro, se ve que tiene, que tiene un supradesnivel del ST, y bueno, lo que estaría indicado es la reperfusión. Si el paciente no tiene elevación del ST, tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la decisión y la toma de decisiones en esta situación ya es un poco más compleja, pero las guías son bastante claras y también tendría indicación de reperfusión. Y cuando las causas no son coronarias, ahí involucra lo que son las H y las T, que ya la vieron o lo van a ver después, por lo cual no me voy a detener mucho en este punto. Algunas otras cosas para decir de la causa del paro: siempre recordar que las enfermedades isquémicas del corazón están entre las primeras causas de muerte en Uruguay, sobre todo en mayores de 50 años. Y bueno, lo que venía diciendo, cuando el paciente presenta un síndrome coronario agudo con elevación del ST, o sea, un infarto con elevación del ST, lo que está indicado es la intervención coronaria percutánea, en lo posible de urgencia, esto es antes de las 2 horas del evento, siempre que sea posible, y lo cual ya nos habla del nivel de complejidad hacia donde vamos a tener que llevar al paciente una vez reanimado, ya sea que lo hayamos atendido el paro tanto a un nivel prehospitalario, en una ambulancia, en una móvil, o bueno, en una emergencia.
Ahora, cuando el paciente presenta un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ya la decisión terapéutica es más complicada, se basa en la clínica que pudo haber presentado momentos antes del paro, o incluso días antes del paro, la presencia de dolor torácico, la evolución, la presencia de disnea, etc. Los factores de riesgo cardiovascular del paciente, qué encontramos en el electrocardiograma, y bueno, siempre el equipo multidisciplinario es indispensable. Esto involucra al médico que asistió al paro, a los especialistas, enfermeros, neumocardiólogos, internos, estudiantes, todos. Son pacientes extremadamente complejos y siempre tenemos que tener a la mano cualquier persona que nos pueda ayudar. Cuando no presenta un síndrome coronario, cuando se presenta, perdón, con un síndrome del coronario agudo sin elevación del ST, siempre hay que descartar las causas no coronarias, esto de nuevo las H y las T, y lo que estaría recomendado también es la angiografía y la intervención coronaria siempre de urgencia, antes de las 2 horas, de ser posible, y nunca más allá de las 24 horas. Hay algunos factores que desaconsejan lo que es una estrategia coronaria invasiva, sobre todo en el contexto prehospitalario, y esto es basado en los resultados neurológicos que se pueden esperar del paciente, y estos factores son, por ejemplo, el paro sin testigos, la ausencia de soporte vital avanzado mayor a 10 minutos, la presencia de un ritmo no desfibrilable, y la ausencia de soporte vital avanzado que sea mayor a 20 minutos. De nuevo, esto es muy complejo y siempre hay que charlar con todos los que estemos asistiendo al paciente que sufrió el paro cardiorrespiratorio. Sobre el tratamiento fibrinolítico, bueno, el paro refractario va más allá de lo que es los cuidados post-paro. No estaría recomendado el tratamiento fibrinolítico, quedaría para abordar esto en otra instancia, pero sí tener en cuenta que es una contraindicación relativa, no la contraindica del todo, pero de nuevo hay que valorarlo bien, cuando se presenta una reanimación prolongada o traumática, ya que podría aumentar el riesgo de hemorragia. Ahora, atendiendo lo que es otro aspecto del síndrome posparo, la disfunción neurológica, en el síndrome posparo lo que se presenta es la injuria encefálica hipoxicoisquémica o anoxioisquémica, que es un modelo de 2 hits, o de 2 golpes, como le quieran decir. Un primer golpe, que es la caída de la circulación efectiva, o sea, la caída de la disponibilidad encefálica de oxígeno. Y acá lo que tenemos para hacer justamente es una reanimación cardiopulmonar de calidad, temprana, y de fibrilación si corresponde. Y ya más a lo que es los cuidados post-paro, el segundo hit va a estar determinado por lo que son los elementos de injuria encefálica secundaria. La injuria encefálica secundaria justamente son cosas que pueden generar más daño más allá del primer golpe que sufrió ese encéfalo, ¿no? Y que son cosas en las que vamos a tener que actuar desde un inicio. ¿Qué son los elementos o qué tenemos que prestarle atención dentro de lo que es la injuria encefálica secundaria? Vamos a tener que prestarle atención a lo que es la presión arterial, la oxemia, la capnia, la natremia, la temperatura, la presencia de convulsiones y la glicemia. ¿Está? En cuanto a la presión arterial, lo que recomiendan las guías de forma bastante clara es evitar la hipotensión en todo momento. ¿Esto qué es? Siempre buscar una presión arterial sistólica mayor a 90-100 milímetros de mercurio y una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. ¿Está? Eso está bastante claro en lo que es las guías. La presión arterial media, como dice ahí, es la presión de perfusión tisular de los tejidos no coronarios, por lo tanto es un elemento que ya en centros de mayor complejidad nos basamos mucho para tomar decisiones junto a otras cosas, pero buscamos una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, pero ¿cuál es el nivel óptimo? En realidad esto es desconocido y debería ser individualizado en cada paciente. Nosotros sabemos que hay tejidos que tienen una curva de autorregulación, esto es el encéfalo, el corazón y los riñones, y cuando el paciente, por ejemplo, es un hipertenso severo, la curva de autorregulación se tiende a desplazar hacia la derecha. Por lo tal, en un paciente que no es hipertenso previo, si se expone a cierta presión arterial media, se podría estar, cuando el paciente es un hipertenso previo, ya presiones que para los no hipertensos previos podrían ser normales,
al paciente hipertenso previo le podría estar poniendo en riesgo de isquemia, no solo encefálica, sino de isquemia global. Dependiendo de los centros, la PAM que se busca, en algunos protocolos está entre 75 y 85, en otros mayores a 80. En CTI, sobre todo cuando hay un daño neurológico, cuando hay edema cerebral o riesgo de hipertensión ucraniana, no solamente en el posparo, sino en otras etiologías, buscamos una presión arterial media mayor a 90 milímetros de mercurio. Pero bueno, todo esto, la presión arterial que nosotros vamos a buscar, va a depender también de cómo lo tolere ese miocardio injuriado, ¿no? Y con eso nos basamos en la clínica. Si el paciente, por ejemplo, presenta edema pulmonar a la ocultación, o si, bueno, generalmente estos pacientes, salvo casos muy raros, van a estar intubados y seguramente sedados, si puede expresar dolor o no. Los hallazgos electrocardiográficos, si empiezan a aparecer nuevos elementos de isquemia en el electrocardiograma, de nuevo la placa de tórax si presenta edema. Todo eso nos va a hablar de la tolerancia del miocardio injuriado y qué tan tolerantes vamos a ser nosotros con la presión arterial. Y además también va a depender de la profundidad del shock, que es lo que vamos a hablar adelante. No podemos pretender en un paciente que tenga alto requerimiento de vasopresores buscar una presión arterial media de 90 milímetros de mercurio. Capaz que lo que podemos tener es una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, y bueno, dependiendo de la severidad del shock, también nos va a marcar qué podemos hacer. Pero más allá de toda esa perorata, siempre debemos evitar la hipotensión. Siempre debemos buscar tener una presión arterial sistólica mayor a 90-100 y una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. ¿Cómo monitorizamos la presión arterial? Lo ideal es mediante el monitoreo invasivo, que es un catéter, eso es mediante un catéter interarterial. Vendría a ser lo mismo que una vía venosa periférica, pero metido dentro de una arteria. ¿Tá? Esta puede ser la arteria radial, a veces usamos la arteria femoral, pero bueno, de nuevo, son pacientes complejos que necesitan ser atendidos en centros que cuenten con distintos dispositivos de monitorización. Como en la mayoría, como en la emergencia en la atención prehospitalaria y en la emergencia, seguramente no tengamos de monitoreo invasivo, siempre tenemos disponible la presión arterial no invasiva, esto es tomar la presión con un manguito, y otros elementos que también nos hablan no solo de la presión, pero que también tenemos que tener en cuenta, que es la perfusión de distintos órganos. Vamos a valorar el tiempo de relleno capilar, vamos a ver si es mayor o menor a 2 segundos, lo normal es que sea menor a 2 segundos, la presencia de livideces, o si las tiene y las deja de tener, la temperatura al tacto, la piel fría, nos habla de la perfusión tisular. Vamos a buscar cierta diuresis, le vamos a poner una sonda vesical, y vamos a buscar una diuresis que sea mayor a 0,5 cc kilo hora, o sea que si el paciente pesa, por ejemplo, 80 kilos, ya con que orine 40 cc hora va a ser algo adecuado, como para tener una idea. El lactato, que nos habla de estrés tisular y de metabolismo anaerobio. Lo normal es que sea menor a 2 milimoles por litro, y es algo que vamos a tener que monitorizar, o que la curva de lactato esté en descenso. Esto ya nos implica, nos habla de lo que es un monitoreo seriado. Son otros elementos, además de la presión, que vamos a buscar, y que vamos a tener en cuenta. Y ya quizás para niveles más avanzados de atención, hay otros elementos que nos habla de la disponibilidad, de la adecuación entre la disponibilidad y el consumo tisular de oxígeno, como es el gap de CO2 o la saturación venosa central, que ya es un poco más complejo, y cualquier duda que tengan de eso la vemos después. ¿Qué hacemos para elevar la PA en caso de que el paciente no esté hipertenso de forma espontánea? Bueno, el primer paso que siempre tenemos es la administración de volumen. Y lo que administramos en primer lugar, ¿qué tipo de solución? Sería lo que es la solución, el suero fisiológico que tenemos en todos lados. Evitamos los fluidos hipotónicos, esto es también, como vamos a ver más adelante, por la injuria hipotónica que le podemos generar al encéfalo, y siempre guiado por objetivos. No administramos fluido a lo loco, no queremos un paciente que tenga un balance hídrico francamente positivo, esto conlleva a mayor mortalidad, a mayores efectos adversos, por lo cual también vamos a tener un bajo umbral para iniciar lo que son vasopresores, de lo cual la elección es la noradrenalina, que ya hay unas diapositivas más adelante sobre cómo preparar las diluciones y cómo administrar la noradrenalina. ¿Está?
Otro aspecto de lo que es la injuria encefálica secundaria es la oxemia. Lo que siempre debemos evitar en todo momento es la hipoxemia, que esto es una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. ¿Tá? Transitoriamente, lo que vamos a hacer en el paciente intubado es administrar una fracción inspirada de oxígeno que sea del 100%. ¿Tá? A veces en emergencia vamos a disponer de ventiladores, y lo que vamos a hacer es justamente setear el ventilador para que dé una presión arterial, una fracción inspirada de oxígeno de 100%, pero lo vamos a hacer de forma transitoria, ¿no? Cuando el paciente está sometido a hiperoxia de forma continua, esto es, por definición, mayor a 300 milímetros de mercurio, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la inflamación, aumenta el daño tisular y aumenta los malos resultados, ¿no? Por lo tanto, la fracción inspirada de oxígeno, siempre que sea posible, esto es, hablando de lo ideal, después en la práctica hacemos lo que tenemos a mano, va a ser inicialmente de 100%, y luego lo que vamos a buscar, cómo lo vamos a monitorizar, siempre tenemos a mano, es la saturometría. Y bien, no sé si ven ahí, que el objetivo no es lograr una saturometría de 100%, ¿tá? Ya con que el paciente tenga 94% o más de saturometría, 95, 96, 97, ya estamos contentos con eso, ¿no? Y después vamos a disminuir la fracción inspirada de oxígeno, en caso de poder setearla, para lograr esa saturometría. Otra forma de monitorizar esto es mediante la gasometría de sangre arterial. A veces está disponible en la puerta de emergencia, a veces tenemos que pedirlo al laboratorio, y lo hacemos de forma también seriada. Una gasometría inicial, una gasometría a los 15-20 minutos, cada media hora o a demanda del paciente. La capnia es otro elemento a monitorizar, no solamente la oxemia, sino la capnia. Y lo que buscamos es la normocapnia, que eso es una presión arterial de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que no hiperventilamos al paciente de forma profiláctica, ¿no? Lo hacemos también guiado por objetivos, ¿no? La hipercapnia lo que genera es vasodilatación. La vasodilatación conlleva un riesgo de hiperemia y aumento del volumen sanguíneo cerebral, y esto pone al paciente en riesgo de hipertensión endocraniana. A su vez, la hipocapnia, o sea, una presión arterial de CO2 menor a 35 milímetros de mercurio, lo que genera es vasoconstricción y pone en riesgo al encéfalo injuriado de tener isquemia. Entonces buscamos una presión arterial de CO2 entre 35 y 45. ¿Cómo lo monitorizamos? De nuevo, la gasometría de sangre arterial es algo fundamental en lo que es el abordaje de cualquier paciente crítico, y de estos pacientes es un elemento clave. En algunos ventiladores o en algunas emergencias se puede disponer de lo que es la monitorización del CO2 al final de la expiración, es algo un poquito más complejo, o el Doppler transcraniano, que se los dejo ahí para que sepan que existe otro tipo de monitorización, no solamente la gasometría, pero bueno, de la gasometría es quizás lo que vamos a tener más a mano para monitorizar tanto la capnia como la oxemia. Sobre lo que es los niveles de natremia, primero hablar un poquito de lo que es el edema cerebral que se produce en la injuria encefálica hipoxicoisquémica o anoxoisquémica. El edema cerebral se puede producir de manera bastante temprana luego de la injuria. Es un edema cerebral de tipo vasogénico y citotóxico, se empiezan a mezclar, y las consecuencias en realidad que va a tener el edema cerebral atiende lo que, lo que se ve ahí. Existe lo que se llama la doctrina de Monro-Kelly, que es que el volumen intracraniano, esto es el volumen del cerebro, del líquido cefalorraquídeo, del volumen sanguíneo, tiene que ser constante dentro de lo que es la bóveda craneana, y que a su vez la presión de perfusión cerebral, que es la presión arterial media menos la presión intracraniana, va a estar afectada justamente por esos dos elementos. Cualquier cosa que haga caer la presión arterial media va a llevar a que disminuya la presión de perfusión cerebral, y cualquier cosa que aumente la presión intracraniana, ya sea por aumento del volumen cerebral por edema, o del volumen sanguíneo, que son los dos elementos de volumen que más vamos a tener en cuenta, que más van a afectar en este contexto, van a llevar a lo que es la caída de la presión de perfusión cerebral. Y todo esto pone en riesgo de isquemia del encéfalo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en este punto? Bueno, ya habíamos hablado de mantener la normocapnia, esto es sobre todo para lo que es el edema encefálico,
pero también mantener la normonatremia. La normonatremia es justamente esos niveles que están ahí, entre 135 y 145 miliequivalentes por litro, y siempre evitar la hiponatremia, que es justamente una concentración de sodio plasmática menor a 135 miliequivalentes por litro. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, evitando las soluciones hipotónicas. Cuando al paciente se le da una solución hipotónica, en un cerebro injuriado lo que se puede generar es edema encefálico justamente por ósmosis. El agua tiende a pasar adentro de la neurona aumenta de volumen, al aumentar de volumen adentro de un estuche rígido, se pueden generar primero caída de la perfusión encefálica, y como la peor consecuencia que se puede lograr con esto es justamente la herniación. Entonces, en primer lugar, siempre evitamos soluciones hipotónicas, como son el suero Ringer lactato, y siempre vamos a dar suero fisiológico de entrada. También se pueden utilizar fluidos hipertónicos, esto es salino hipertónico al 3 o al 7,5, que es el fluido de elección, y eventualmente manitol, pero no lo hacemos de forma profiláctica, lo hacemos siempre monitorizándolo, y siempre monitorizando los niveles de natremia. Que la utilización de estos sueros, de estos fluidos, escapa un poco lo que es la presentación, pero bueno, es solamente para que lo tengan en cuenta, y de nuevo, cualquier duda después lo vemos. Lo monitorizamos justamente, hay algunos con ionograma seriado, y a veces hay algunos gasómetros que nos dan ionograma sodio, potasio y cloro. El manejo térmico en lo que son los cuidados posparo es bastante importante en este sentido. Lo que siempre debemos hacer es evitar la hipertermia. Esto es una temperatura axilar mayor a 37,5, o una temperatura rectal, en caso de que tengamos monitorización de la temperatura rectal, que no siempre lo vamos a tener en la emergencia prehospitalaria, en la atención prehospitalaria, en la emergencia. Esto es una temperatura mayor a 38,3. Siempre vamos a intentar evitar la hipertermia, porque esto se asocia a peores resultados y a distintas consecuencias: aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, aumenta la muerte neuronal, baja el umbral para las convulsiones, etc. Y de hecho, la recomendación es mantener una temperatura, la recomendación por parte de las guías, basado en distintos estudios, es mantener una temperatura constante entre 32 y 36 grados centígrados. El tema es que esto no se puede hacer a loco, siempre se tiene que hacer bien monitorizado y con distintos dispositivos que no se cuenta. En Uruguay básicamente no se cuenta con los dispositivos para mantener lo que es una hipotermia controlada. Pero bueno, saber que en realidad la hipotermia controlada y la normotermia controlada, hasta 36 grados centígrados, se ha asociado a mejores resultados, a mejor pronóstico y a menor mortalidad. ¿Cuáles pueden ser la causa de fiebre en el paciente en el posparo? La aspiración de contenido digestivo siempre tiene que estar presente, pero no siempre hay fiebre de causa infecciosa, también puede ser fiebre por inflamación o por una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y cómo evitamos la hipertermia? Bueno, tenemos a mano siempre antitérmicos, como lo es la dipirona o el paracetamol. Sobre las convulsiones, tiene una prevalencia, como ven ahí, entre el 12 y el 22%, pero no está recomendada la profilaxis anticomiциal. Sí está recomendado realizar tratamiento cuando el paciente presente convulsiones y el diagnóstico es clínico, o bueno, cuando dispongamos de un electroencefalograma, y bueno, se haga diagnóstico mediante el electroencefalograma. Y el tratamiento es igual a las convulsiones de cualquier otra etiología, benzodiazepinas, DFH, etc. En cuanto a la glicemia, tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia generan injuria encefálica secundaria, y vamos a ser bastante permisivos con lo que son los niveles de glicemia. Vamos a buscar niveles entre 120 y 140 como límite inferior, hasta 180 miligramos de decilitro. En el cerebro injuriado, valores de normoglicemia, esto es, incluso valores cercanos a 100 miligramos de decilitro, ya pueden acompañarse de neuroglicopenia, por ser justamente un encéfalo injuriado. Y hay que tener en cuenta que cuando vamos a tratar la hipoglicemia, lo que son la hipotonicidad y la injuria hipotónica que podemos generar sobre el encéfalo
ya que, por ejemplo, el suero salino glucosado, suero glucosado al 5% es hipertónico, y vamos a tener que tener cuidado cuando administramos este tipo de fluidos. Este es un esquema más o menos que resume todo lo que acabo de decir, que ya lo dije de forma media entreverada, y bueno, lo dejo ahí para que ustedes vean. No sé, Leo, si querés seguir a partir de acá. Bueno, sigo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Comparto pantalla yo, entonces manejo la diapo. ¿Autorizado, Martín? ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Ahí que ubico acá. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con esta clase de cuidados posparos. Bueno, si bien los cuidados posparos, posparo cardiorrespiratorio, sin duda que es un tema que involucra la terapia intensiva, porque todo paciente que logra salir de un paro cardiorrespiratorio es un paciente sumamente crítico que tiene un criterio indudable e indiscutible de entrar a una unidad de cuidados intensivos. Pero los cuidados posparos, y continuando con lo que dice Sebastián, comienza por el equipo que reanimó el paciente. Ustedes van a tener que ser cuidadosos y enérgicos en realizar con la mayor calidad que puedan estos cuidados posparos, con las herramientas que tengan, y también de descubrir cuál fue la causa por cuál paró el paciente. Porque si ustedes no logran descubrir por qué paró el paciente y cuáles son los aspectos o los puntos que lo llevan a esa inestabilidad, indudablemente el paciente va a parar de vuelta y no va a lograr sobrevivir. Entonces, en cuidados posparos, cuando nosotros estábamos en los cursos presenciales y los estudiantes terminaban de hacer la reanimación y como que se olvidaban, ahí terminamos, ¿no? Y nosotros decíamos, no, chiquilines, esto no termina acá, ahora empiezan los cuidados posparos, porque esto es un paciente sumamente inestable que, si ustedes no lo sostienen, por más que estén, por ejemplo, en un domicilio o una emergencia, no va a llegar a un nivel superior de asistencia, que indudablemente va a ser la terapia intensiva. Entonces, continuando con esta clase, vamos a hablar un poco de quizás la disfunción que ustedes más van a tener que encargarse de sostener y la que más les va a preocupar, que es la disfunción hemodinámica. Tanto sea desde el punto de vista cardiovascular, que lo que esté fallando es la bomba cardíaca, o que sea una disfunción hemodinámica y el paciente esté muy hipotenso por una disminución de la resistencia vascular periférica. A mí siempre me gusta, cuando hablo de disfunción hemodinámica, es recordar alguna fórmula clásica de fisiopatología. Seguramente todos se acuerdan cómo se definíamos presión arterial. La presión arterial era el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Por qué me gusta repasar esta fórmula tan simple que aprendimos en segundo de facultad, creo, o en primero? PA es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, porque cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente hipotenso, o son dos cosas: o le falla la bomba y no tengo un gasto cardíaco efectivo, o tengo un gasto cardíaco disminuido, y esto es tanto porque tengo el volumen sistólico o un problema de frecuencia, o el problema está en la periferia, y lo que tengo una resistencia vascular periférica totalmente disminuida y el paciente está muy vasopléjico. Y ustedes, ya inmediatamente de los cuidados posparo, sospechando cuáles son las causas del paro, van a tener que ser delicados y astutos en darse cuenta qué es lo que le está fallando al paciente, porque va a ser lo que yo voy a tener que sostener: o la función de bomba o la resistencia vascular periférica. Siempre el paciente grave, a veces no tenemos tan claro cuál es el diagnóstico o cuál fue el motivo que lo llevó a ese estado de gravedad, y en este caso un paro. Pero sí tenemos que ser capaces de tener un pensamiento fisiopatológico y poder resolver la causa, más allá de que estemos o no tan seguros de por qué paro. Entonces, la disfunción miocárdica, que va a ser una falla de bomba, o sea, el corazón no va a poder sostener ni lograr un gasto cardíaco efectivo, puede ser por dos cosas. O quizás el paciente hizo un infarto agudo de miocardio, y eso fue la causa del paro, y por eso el corazón está disfuncionante. En ese caso, el tratamiento va a ser la reperfusión, y el profesor Álvaro Nigemeyer nos va a dar una clase de eso, entonces no nos vamos a introducir en este tema. Pero siempre, después de un paro cardiorrespiratorio, el miocardio va a estar disfuncionante. Y eso se llama que va a tener un miocardio tontado.
O sea, no va a poder lograr una contractilidad efectiva para poder sostener un gasto cardíaco. Y este atontamiento miocárdico va a ser tanto por el propio paro cardiorrespiratorio, por el síndrome de isquemia preperfusión, o sea, después que volvemos a la circulación efectiva, y también este miocardio va a estar atontado por varias cosas que vamos a hacer nosotros, la propia desfibrilación, o en algunos casos algunos fármacos como la amiodarona. Lo que trato de decirles con esto, que más allá que el corazón sea el culpable y el paro sea por un infarto agudo a miocardio y seguramente haya parado en un ritmo desfibrilable y tendremos que correr a una hemodinamia, el miocardio va a estar defuncionante y va a estar atontado por todas estas causas que les acabo de explicar. Una herramienta que creo que todos tenemos cada vez más accesibles, en las puertas de emergencia, creo que todas las puertas de emergencia ya lo tienen, o la inmensa mayoría, y en algunos casos ya se habla de prehospitalario porque hay son la ecografía. La ecografía nos va a orientar mucho rápidamente cómo está este corazón. Y no hay que hacer experto en cardiología para hacer un ecocardiograma, ni intraparo ni posparo. A veces vemos un ventrículo totalmente dilatado, con una disminución de la contractilidad como es difusa, y eso habla más bien de un miocardio atontado. A veces vemos alteraciones específicas de la contractilidad sectoriales, que no hablan de un infarto. También podemos ver cómo está el corazón derecho. Y bueno, los que son más avesados en esto de la cardiología podrán ver alguna difusión valvular, entre otras cosas. Pero solo recordarle que cuando yo tengo un paciente chocado, poder ver cómo está el corazón, básicamente me va a ayudar mucho. Si yo veo un ventrículo totalmente dilatado que no se contrae, y bueno, tengo que sostener ese miocardio, y ahora vamos a ver con qué drogas podemos sostenerlo. Si el corazón tiene una buena contractilidad y está hipotenso, seguramente el problema del paciente sea más en la periferia y tenga que utilizar otro tipo de drogas. En el primer caso, los inotrópicos, los que me van a aumentar la contractilidad cardíaca, y en el segundo caso, si el problema está en la periferia, los vasopresores, y así llámese en el primer grupo dopamina o dobutamina, y en el segundo la noradrenalina. Pero una simple ecografía, de verdad, con que diga nomás, el corazón está grande y se contrae poco, o el corazón se contrae poco, o el corazón se contrae bien, ya me va a ayudar muchísimo en guiar el tratamiento en estas dos grandes cosas. El problema está en la bomba, el problema está en la periferia. ¿Vamos bien por ahí? Pero simple, chiquilines. A veces en estas circunstancias, cuanto más graves están los pacientes, más esquemáticos y más simples tenemos que ser en nuestro pensamiento. Como les dije, el corazón puede estar atontado porque el paciente infartó, y eso fue la causa del paro. Pero necesariamente después de un paro, ese miocardio va a estar atontado. Y va a estar atontado porque tuvo muchos minutos sin circulación efectiva, va a estar atontado por la propia reanimación, va a estar atontado porque le descargamos energía a través de una desfibrilación o porque utilizamos fármacos como la amiodarona. Y lo mismo pasa con la periferia. Claro, si ustedes se encuentran con un paciente séptico y para por las miles de causas que puede parar un paciente séptico, indudablemente va a tener un shock distributivo donde las resistencias vasculares periféricas están muy disminuidas. Pero al igual que pasa con el miocardio, siempre después de un paro las resistencias vasculares periféricas van a estar disminuidas. Siempre van a estar disminuidas. Y vamos a hablar un poquito por qué esto. Cuando nosotros tenemos una isquemia, y o sea, no hay circulación efectiva, indudablemente el organismo, el metabolismo celular, se va a botar la energía, va a haber acidosis láctica, van a haber múltiples fallas, como de la bomba sodio-potasio tepeasa, va a haber acumulación de calcio intracelular y va a llevar a la muerte celular. Posteriormente vamos a restablecer esta circulación periférica, y esto, si bien va a salvarle la vida al paciente, también va a generar una injuria secundaria, que es el síndrome de post-reperfusión. Todo cuanto retomemos la circulación efectiva en un paciente que no la tenía, van a ver la liberación de muchas especies reactivas del oxígeno, liberación de citoquinas inflamatorias que quedaron acumuladas, activación celular de leucocitos polimorfos nucleares y múltiples alteraciones electrolíticas. Todo esto indudablemente va a llevar a un estado inflamatorio, va a llevar a una disfunción orgánica múltiple y va a generar en los pacientes una profunda vasoplegia, y va a desencadenarse y manifestarse como un shock distributivo. Nuevamente, como les decía con el miocardio, más allá si esto es el culpable o no, después de un paro van a tener un miocardio disfuncionante y una vasoplegia periférica. Entonces, cuando nosotros esta circunstancia la vamos a ver muy a menudo,
Son pocos los pacientes que después de un paro cardiorrespiratorio salen con 120-70 milímetros de mercurio de presión arterial. La mayoría salen hipotensos y salen en estado de shock. Que como ustedes saben, shock es una disfunción circulatoria, que hay una histoanoxia generalizada, que nosotros lo definimos de forma simple como una PA menor de 90-60 milímetros de mercurio. Recuerden que en los pacientes hipertensos basta con un descenso del 30% de la sistólica o 15% de la diastólica, porque son pacientes que están habituados a manejar otros niveles de PA. Y que esto se acompaña del síndrome de hipoperfusión, o sea, relleno capilar lento, pulsos débiles y algunos síntomas de hiperreactividad simpática como son la taquicardia, etc. Cuando nosotros analizamos un shock, nosotros tenemos 4 grupos grandes de shock, que son el shock hipovolémico, que en el contexto de un paro cardiorrespiratorio generalmente es traumático. Cuando nosotros sentimos un paciente en shock y paramos por esto y es por hipovolemia, la causa más frecuente es el trauma, y esa hipovolemia es en anemia aguda. Los shocks obstructivos, todas estas cosas ya la vieron en causa de paro, que son básicamente el TEP, los taponamientos cardíacos, el shock cardiogénico, infarto, y el distributivo, que como les dije, todo paciente después de un paro por este síndrome de isquemia reperfusión va a tener las resistencias vasculares periféricas disminuidas, y vamos a tener que sostenerlo en ese punto de vista. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente recientemente reanimado y está hipotenso, está en shock, hacemos el diagnóstico de shock, siempre tenemos que tener en cuenta estas dos cosas, ¿no? La función de bomba y la periférica. ¿Cómo voy a hacer para sostener este miocardio, que yo sé que está contado, más allá que sea no responsable de la causa de paro? ¿Y cómo voy a hacer para sostener y elevar esa resistencia vascular periférica, que sé que va a estar profundamente vasopléjico, por lo que acabo de explicar? Y como le dijo Sebastián, tenemos 3 herramientas. Y con estas 3 herramientas tenemos que mantener al paciente vivo hasta que llegue una terapia intensiva. Una es el volumen, otras son los vasopresores y otras son los ionotrópicos. Esta diferencia que llamamos entre vasopresores y ionotrópicos es básicamente por donde actúan. Los vasopresores son los que van a tener un estímulo principalmente alfa periférico, y esto está en la noradrenalina. Los receptores alfa 1 son los que contraen las arterias y me van a aumentar la presión arterial, pero a expensa de un aumento de la resistencia vascular. Mientras que los ionotrópicos son los que tienen una acción más beta 1, beta 2, que es a nivel cardíaco, que no solamente me van a aumentar la contractilidad cardíaca, sino también la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción. Antes de cambiar de diapositiva. Con respecto al volumen, por lo que le acabo de explicar, ustedes solo van a deducir que el estado de posparo siempre es un estado de hipovolemia, por lo menos relativa. Si nosotros tenemos un paciente que está con un síndrome de inflamación, de una respuesta inflamatoria sistémica, disfuncionante y vasopléjico, siempre aceptamos que ustedes después de un paro pueden hacer alguna carga de volumen. Como lo dijo Sebastián, obviamente esto no es a lo loco y tirar volumen sin ningún criterio, o sea, hay que tratar de guiarse y ver cómo es la respuesta. Pero bueno, para decirlo de una forma simple, una carrita de 250, 500 cc de solución salina inmediatamente después de un paro, yo creo que está aceptada por todos, porque ustedes saben que esa vasoplegia no solamente va a ser arterial, sino va a tener una vasoplegia venosa, va a ser venoplegia también, entonces eso le va a servir para aumentar la presión arterial. No tienen que inundar a los pacientes de agua ni dar 2000 cc de solución salina al 0,9% para elevar la presión, si no eleva, como le acabamos de decir, el umbral para comenzar vasopresores ionotrópicos es bajito. Si no eleva la presión, colóqueselo, que sin duda le va a hacer muy bien a su paciente, para llevar hasta un centro más especializado con una hemodinamia efectiva, pero también para proteger este cerebro. Bueno, vasopresores y ionotrópicos, vamos a hablar un poquito de diluciones. Chiquilines, a todos que son internos ahora, los llamo a la conciencia. Son pocas drogas. Saben que Martín se está riendo porque ya sabe que soy casi obsesivo de esto. Pero son pocas drogas las que tenemos que saber manejar. Es la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina, y son drogas que si bien no le van a salvar la vida a nadie, lo van a sostener con vida hasta poder arreglar el problema. Son pocas drogas que ustedes deben conocer bien. Y conocer bien implica saber en qué receptores actúan, cuáles son las dosis máximas, cómo las diluye y cómo las prepara, ¿no? Porque de verdad que ustedes
en estas circunstancias, y no solamente en el paro, en cualquier paciente grave, sabiendo administrar una noradrenalina, dopamina, alguna carga de volumen, pueden sostenerlo con vida hasta por lo menos que le dé tiempo para pedir ayuda a una terapia intensiva o a cualquier colega que sepa un poco más que esté cerca de ustedes. Pero estas drogas tienen que manejarlas. Como saben, todas estas drogas, las dosis son en gamma kilo minuto. Indudablemente ustedes no le pueden decir a un enfermero, pasame 5 gamma kilo, bueno, 0,5 gamma kilo minuto de noradrenalina del paciente de cama 23. No. Esto ustedes tienen que traducirlo en una dilución simple y poder dar una indicación para la enfermería. Recuerden que una gamma es igual a un microgramo y 1000 gamas es un miligramo, que todas se indican después en mililitros hora. Ustedes tienen que llegar, esta dosis, que ustedes la calcularán o no al principio, ya les digo que no. Preparen una dilución, empiecen a pasar y después la calculamos en algún momento. Pero la indicación tiene que ser clara. Poner una ampolla de noradrenalina en tantos cc de suelo fisiológico, empezar a pasarlo a 10 mililitros hora. Y eso tiene que salir rápido. ¿Qué les aconsejo? Piensen en una dilución, hagan la cuenta para esa dilución, háganla sin amigos y sean la dilución con quien trabajan. Después nosotros que trabajamos capaz en otro centro, las diluciones ya están preestablecidas y nadie dice en dilución. Decimos preparar hora dobuta y ya como institución o como centro definimos diluirla siempre igual. Pero ustedes que sus primeros trabajos van a ser una ambulancia, una puerta de emergencia, donde indudablemente no están definidas cómo se van a diluir estas soluciones, ustedes acuérdense de una. Y con esa manéjense. ¿No? Recuerda una cosa que es importante. El tiempo de vida media de estos fármacos, noradrenalina, dobutamina, cualquiera de ellos, es muy corto. 2 o 3 minutos en la vida media. O sea, si ustedes le dijeron a la enfermería, poné 4 ampollas de noradrenalina en 250 de suero y empezá a pasarlo a 10 mililitros horas. Ustedes cada 2 o 3 minutos toman la presión. Si el paciente no eleva la PA, aumente la dosis, sin ningún problema. Y si cada 2 o 3 minutos no sube la PA, aumenta la dosis. Yo recordando a las clases prácticas, o sea, bueno, cuidado posparo, ¿qué hacemos? 4 ampollas de noradrenalina en 250 empieza a pasar en 10. Entonces yo le decía, la PA sigue baja. Y me miraban así. ¿Qué haces? Subirla. Tan fácil como eso. Y si no sube la presión, ¿qué vas a hacer? Subirla más y subirla más. Porque si no el paciente va a parar de vuelta. ¿No? Bueno, las bombas no es algo que tienen en la emergencia prehospitalaria. Algunas emergencias sí tienen bombas. Entonces, cuando uno tiene bomba, puede diluir en lo que se le antoje, porque puede ser una dilución muy concreta en 50 cc, en 100 cc, porque voy a poner dosis muy pequeñas, tipo voy a pasar a 2 mililitros hora, a 3 mililitros hora, pero eso no es lo más habitual. Lo más habitual que ustedes quizás en el prehospitalario no hay bombas, solamente si van a trasladar a alguien le darán una bomba, pero no es parte del arsenal de equipamiento de una ambulancia. Lo que van a tener es el EDAFlow, que es ese goteo que ven ahí, que les permite pasar a 10, 20, 30 mililitros horas, menos de 10 mililitros horas es muy inseguro lo que está pasando. Entonces, lo que yo le aconsejo es que cuando ustedes no tengan una bomba, diluyan todas estas drogas en 250 cc. Como sea, inmediatamente después de un paro, no hay que ser tan obsesivo en cuidar el volumen que administramos a un paciente. Les acabo de decir que una carga de volumen admite cualquier paciente después de un paro. Entonces, después, ahorrar volumen va a ser una tarea más de lo que vamos a continuar con esta asistencia. Y si no tienen el EDAFlow, recuerden que 1 mililitro son 60 microgotas, que es otra herramienta que pueden tener en las ambulancias, el microgotero. Entonces, la noradrenalina. La noradrenalina es el clásico vasopresor. Su acción es básicamente alfa-1 periférica y aumentar la presión arterial por aumentar la resistencia vascular periférica. Eso es lo que tienen que saber de la noradrenalina. Tienen que saber que vienen ampollas de 4 miligramos, o sea, bien pequeñas, que generalmente hacemos 4 ampollas juntas, 16 miligramos, y la diluimos en 250 cc. Esta cuenta que yo les voy a mostrar, para que ustedes puedan entender cómo pasamos de gamas a mililitros hora, o de mililitros horas a gamma, es para que ustedes lo entiendan. Como ya les digo, ustedes cuando tengan una situación de esta de emergencia, le dicen al enfermero rápidamente, agarrar 4 ampollas de noradrenalina, ponerla en 250 cc y empezarlo a pasar a 10 mililitros hora, o a 5. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que les quede un poco hipertenso, bajan y no hay ningún problema. ¿No?
Entonces, cuando transformamos 16 miligramos en gamas, quedan 16.000 gamas. Si lo diluyo en 250, yo sé que mi preparación tiene 64 gamas por cada mililitro. Después, con calma, hagan todas estas cuentas en sus casas y agarren la dilución que ustedes quieran. Si quieren inventar otra que no les diga yo, bien, pero háganlo. Y quédense con la dilución que más les convenga. Entonces, si la dosis mínima de noradrenalina es 0,05 gamma y se puede llegar hasta 2 microgramos kilo minuto, bueno, la campaña de sobrevida de la sepsis habla hasta 3 gamas y media, o sea, realmente las dosis son con un umbral desde muy bajito hasta muy alto, o sea, nunca se van a pasar, lo que quiero decir. Si yo quiero poner una dosis mínima, 0,05 gamas kilo minuto, lo multiplico por un paciente de 80 kilogramos por 60 minutos, 200 gamas por hora. Entonces tendría que pasar a 3-4 mililitros hora. Si lo quiero pasar a una gama, puedo llegar hasta 75 mililitros hora. ¿Qué hago con esta cuenta que ustedes van a hacer en su casa para entenderlo bien? Es que si ustedes ponen 4 ampollas de noradrenalina en 250, pueden empezar de dosis muy bajitas, 4 mililitros hora, 5, y pueden llegar hasta 60, 70, sin ningún problema. ¿Y cómo van a hacer ustedes? ¿Van a estar sacando cuentas cada vez? No, chiquilines. Ponen la dilución, si no les sube la presión, suban y suban, y en algún momento tendrán que hacer las cuentas para ver cuántas gamas está recibiendo su paciente. Con respecto a la dobutamina, es más que nada ionotrópico, tiene su acción beta 1 y beta 2, o sea, va a aumentar la contractilidad, la frecuencia cardíaca y también la velocidad de conducción. Voy a hacer una aclaración sobre la dobutamina, que también tiene un efecto alfa-2 periférico. Los receptores alfa-2 a nivel de periferia lo que hacen es vasodilatación. Entonces, cuando nosotros usamos dobutamina, generalmente nos da un poco de miedo que hipotienda al paciente. Generalmente tiene que tener algún nivel de presión para utilizarlo. Hay que recordar que este efecto alfa-2 periférico es bastante débil de la dobutamina y generalmente, si un paciente se le hipotiende al utilizar dobutamina, nos habla que le falta un poco de volumen. Y solucionaremos esta situación haciendo alguna carga de volumen. Nosotros en CTI siempre decimos, la dobutamina desenmascara la hipovolemia, mientras que la noradrenalina la enmascara. Como la noradrenalina me hace alfa-1 y me contrae toda esa arteria y me aumenta la presión, si está hipovolémico no nos vamos a enterar. Sin embargo, la dobutamina, por su leve efecto alfa-2 periférico, va a desenmascarar un estado de hipovolemia. Las ampollas vienen en 250 miligramos, también podemos diluir una en 250, hacer las mismas cuentas que le explicaba con la noradrenalina. Como ven, las dosis también son muy amplias y son de 2,5 a 15 gamas kilo minuto. Entonces, si nosotros preparamos una ampolla en 250, después pueden, con 10 mililitros hora es lo mínimo que empiezan a pasar y pueden seguir elevando hasta 60, 70 sin ningún problema. Y la dobutamina, una droga que tiene tantos efectos centrales, miocárdicos, que aumenta la contractilidad, la frecuencia cardíaca, por su acción beta 1, beta 2, pero también tiene un efecto periférico alfa 1, y eso dependencia de la dosis que lo utilicemos. Si lo usamos en dosis bajas, de 5, 2,5 gamas, es básicamente central, no más a nivel miocárdico, pero si aumentamos a 20 gamas, también es periférico. Esta droga que ha sido bastante maltratada y sacada del mercado tipo, porque generalmente nosotros preferimos acciones alfa, noradrenalina y después usamos dobutamina. Yo creo que en la periferia, cuando estamos en la calle, es una droga que tampoco hay que castigarla ni sacarla del mercado. Es una droga que cumple los dos efectos, es de fácil utilización, se usa por vía periférica sin ningún problema, y a veces es la que tenemos. Y quizás poner una dobutamina en el prehospitalario y con eso llegar a una puerta de emergencia es eficaz, para no tener que hacer dos goteos, ¿no? Si yo quiero ayudar al corazón y ayudar a la periferia, es difícil que en una ambulancia haga un goteo de noradrenalina y dobutamina, y la dopamina, me podría cumplir estas dos funciones, sabiendo que las dosis que tengo que usarla son por encima de 20. Porque si lo usa dosis muy bajitas, solo va a tener el efecto beta. Las ampollas son de 200 miligramos. También una ampolla en 250, hago las mismas cuentas para saber que puedo pasar desde tan bajito como 10 o 20 mililitros hora hasta 60 mililitros hora. Para terminar un poco de estas diluciones, sepan que la noradrenalina tiene un efecto básicamente en la resistencia vascular periférica, es para eso un efecto
alfa 1, la dobutamina más que nada miocárdica, y la dopamina, depende de la dosis, puedo ponerla en las 2 canchas. Agarren la dilución que quieran, pero aprendan a diluir. Con 4 ampollas de noradrenalina en 250, una de dobuta en 250 o una de dobutamina en 250, pasando 10 mililitros horas para arrancar, van a estar bien. Pero eso es algo que le tiene que salir automático, porque el paciente grave no admite tiempo. ¿Tá? Son pacientes que no tenemos tanto tiempo de pensamiento. Vida media, 2 o 3 minutos. Cada eso pueden seguir aumentando la dosis sin ningún problema. Y en algún momento, pónganse a calcular cuántas gamas está recibiendo su paciente, porque bueno, si no estaría en shock refractario. Bueno, para terminar, muy poco sobre el pronóstico. Ustedes, como han hablado en otras clases de paro cardiorrespiratorio, indudablemente lo que más va a definir el pronóstico es la causa por qué paró y el tiempo de reanimación, ¿no? Pero bueno, la mortalidad se divide básicamente en 2 grandes cosas, en una mortalidad temprana, que básicamente está dado por lo que acabamos de hablar, la difusión miocárdica y el shock, y después va a tener una mortalidad y una morbilidad tardía, que va a ser por la injuria neurológica, la injuria encefálica secundaria a esta falta de perfusión y circulación efectiva que tuvo el cerebro. Esto indudablemente es un tema de STI, pero les confieso algo. Cuando yo termino de reanimar y me miran las pupilas, me ponen de mal humor. Uno no debe hacer una evaluación neurológica de un paciente reanimado de forma estricta después de 72 horas. Es algo que realmente me pone de mal humor, y siempre le digo a mi equipo, digo, ¿qué haces mirando pupilas? Si lo acabamos de reanimar, ¿cómo van a estar esas pupilas? Horribles. No me va a dar ninguna información, yo no voy a hacer nada por el estado neurológico que tenga un paciente cuando lo acabo de reanimar. Entonces, como le digo, si ustedes lo reaniman y lo tienen con circulación efectiva, es un paciente que entra a CTI. Y después vemos, 2 o 3 días después, haremos la evaluación neurológica, que seguramente, además de la evaluación clínica, va a llevar imagen, electroencefalograma y algunos casos de potenciales evocados, que a los que le interesan nos preguntan. Hay muchos internos que se han estimulado mucho con este tema y me han preguntado información. Nosotros seguimos hablando de esto, pero obviamente supera los objetivos de la clase. Lo que les digo es que no pongan a evaluarse el sistema nervioso después de un paro, porque indudablemente el paciente desde el punto de vista neurológico no va a estar bien, pero lo más importante, no me va a cambiar en absoluto la conducta que voy a tener. El paciente entra a la terapia y después vemos nosotros que si quedó injuriado o no. Bueno, terminamos. ¿Preguntas? Exactamente. En el chat no hay ninguna. Capaz que alguno se quiere desmutear y hacer alguna pregunta. ¿Fuimos muy claros o no entendieron nada? ¿Qué opinan? ¿Claros o no entendieron? Algo. Señales. Los Bien. restos del equipo de los docentes, si En el quieren chat saber dice que muy alguna claro. cosa que les parezca que no hemos sido claros, que quieran agregar. Lu, no te escuchamos. No, me di cuenta. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, para mí fue muy claro. Creo que igual es un poco subjetiva mi opinión. Creo que como para reafirmar un poco las cosas que ustedes ya dijeron y pensando justamente en el manejo del paro cardiorrespiratorio fuera del ámbito del CTI, en realidad, que es a lo que está dirigido este curso, como ustedes bien enfocaron, lo que los internos tienen que tener claro es que esto no termina cuando ustedes terminan de reanimar estrictamente, ¿no? Y esto que dijo Leo es como muy importante, ¿no? Terminamos, el paciente retomó circulación, retomó un ritmo y terminamos. Eso no es así. Este momento del cuidado posparo es muy relevante. Nosotros en general lo hacíamos todos juntos. Quedaste congelado. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Sí, internet no me está ayudando mucho. Nada, eso, piensan las causas del paro, sigan pensando las causas del paro para tratar. Esto que decía Leo, el manejo de la hipotensión, apréndanse una droga, 2 drogas, como les dijo Leo, y úsenla. Nosotros la noradrenalina es la que en general les comentamos en el curso, como para que ustedes tengan de referencia, una dosis que sepan que pueden usar y vayan subiendo progresivamente las dosis. Y bueno, todo esto es ganar tiempo hasta que el paciente pueda estar en un lugar de mayor
posibilidad de atención especializada. Y otra cosa bien relevante, esto último que decía Leo, no hagan valoración neurológica de los pacientes para determinar conducta por resucitación. Yo eso me parece que es como un núcleo delirante y me parece que está bueno decirlo de nuevo, porque cuando uno ve a algunos médicos recibidos en esa situación, sabe que puede estar eso llevando a errores conceptuales. Esa valoración es para después, ustedes tienen que asegurarse de sostener al paciente en la post-reanimación. Yo, ningún comentario más. Muy bueno el teórico. Bien, parece que no hay más preguntas. Tienen el teórico que les hizo Leo de diluciones, también para bichar, para que se pongan a hacer algunos cálculos en el EVA. Además, esta clase va a quedar subida, como ya saben. Muchas gracias, Leo, Seba, a la Cátedra de Medicina Intensiva por el apoyo. Y bueno, a los internos, gracias por participar y nos vemos en el próximo teórico. Chao. Hasta luego.